pues que no lo está promoviendo, ¿no? Obviamente no está promoviendo, ay, divórciense, sí se puede, ¿no? Vamos a entender realmente el propósito del matrimonio, a propósito del divorcio también, y no se está permitiendo, sino que se está regulando, lo está regulando, porque ya existía mucho en esta cultura antigua y lo hacían principalmente pues para proteger a la mujer. Entonces, la Torá no instituye el divorcio aquí, sino que realmente lo encuadra legalmente como para protección de precisamente la mujer. ¿Sí se oye? Sí. Que yo no me hago. Puede ser. Bueno, entonces vamos a sus Biblias, lean Deuteronomio 24, vamos al versículo 1. ¿Ya listos? Dice, y cuando alguno toma una mujer y se casa con ella, y sucede que no le es agradable, porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ahí podíamos ver que dice precisamente lo que les decía, o sea, no está regulando, no está ordenando el divorcio, sino que lo está regulando, no es un mandato divorciarse, sino que es para evitar abusos. Y entonces vamos a ver qué es la palabra, bueno, el divorcio es keirut, es la palabra keirut, y me gustó verlo o buscarlo en pues lo que es realmente el divorcio y qué cosas hay en, en el Código Civil que tenemos, ¿no? Los que son abogados ahorita podrán entenderlo mejor. Dice que el divorcio, hay un tipo de divorcio que es, bueno, hay cuatro tipos de divorcios. Hay tipos administrativos, hay divorcios eh, incausados, que son, pues como su nombre lo dice, que no tiene que ver alguna causa legal o una causa así como importante, simplemente una de las dos personas, porque antes esto ha ido evolucionando y antes se tenían que poner de acuerdo para poder divorciarse y ahora ya no, en la actualidad, con que uno de los dos no quiera, va y va al registro civil y dice, ¿sabes qué? Yo ya me quiero divorciar. No te preguntan ni por qué, ni oye, fui infiel o qué pasó, no, ya ni por chisme, ya me quiero divorciar, ya, punto, se acabó. No citan a la otra persona para que diga si le parece, si no le parece, o sea, ya está a ese grado la legislación, de nosotros, y más aún si no hay hijos de por medio. Si no hay hijos de por medio, si no hay alguna empresa o alguna propiedad como mancomunada, todavía es mucho más fácil. Se puede hacer hasta dentro de un notario público, o hasta que se llama divorcio notariado, o el divorcio administrativo. Ahí nada más durante el juez van y se hacen las cosas, ¿no? Entonces, y hay otros tipos de divorcios donde sí ya se requiere un proceso legal. Y en ambos casos, las causas se dividen en estas grandes categorías. El incausado, cuando una de las partes lo solicita sin necesidad de argumentar nada, lo que decíamos, y por mutuo acuerdo, o sea, por decir, y eso todavía es pues, todavía más fácil, o sea, decir, oye, ¿sabes qué? Vamos a divorciarnos, pues sí, órale va, y los dos firman y pues ya, los dos para su casa y ya no pasa nada. Y bueno, y el divorcio necesario antes era como esta figura que también se apelaba precisamente por las causas que vamos a ver ahorita, que vamos a poder estudiar ahorita. ¿Por qué? Pues por violencia familiar, por peligro de muerte, por amenazas, por infidelidad, por cosas así. Entonces tú tenías que llevar este tipo como pruebas ante el juez para que vean, no, pues sí, 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 sí procede tu divorcio porque me estás presentando pruebas, estás presentando cuestiones pues de abandono, ¿no? Abandono del hogar, o sí muestras de violencia familiar, no sé, el ojo morado y todo eso, entonces pues ya procedía. Sin embargo, les digo que actualmente pues ya no ha sido así, ¿verdad? Que me está desconcentrando Freddy, que dice que él también le pone los ojos morados. Hay aguas con esa violencia. Este, no, amigo, está bien, qué bueno que, que para que no haya duda ahí, ¿no?
Entonces, pero vean, justo me llamaba la atención y quería ver y me puse a revisar esta como estadística, como que dice porcentajes de matrimonios ending, o sea, finalizados. Ah, es que como vengo de Estados Unidos, por eso, claro, es cierto. Dice, in divorce, en el 2025, ¿no? Dice, actualizado al 2025 y vemos que precisamente, bien, España, aquí, o sea, imagínense la cantidad de divorcios, o sea, el 80 y tantos por ciento, y así se viene, y aquí está México, mira, 17%, no es así como, como que así de los más altos, pero sí, sí aparece, ¿no? Pero imagínense la media, estaba viendo, bueno, pero la media más o menos cae como por aquí, como por el 36%. O sea, imagínense que, y ahorita vamos a verlo en la estadística en México, que precisamente sí, en México, en la estadística del INEGI, dice que en 2023 se registraron 500, no es cierto, 501,529 matrimonios y 163,587 divorcios. Y dice que por cada 1,000 habitantes, la tasa por cada 1,000 habitantes, de 18 años y más, hubo 5,6 matrimonios, o sea, por cada 1,000 pues que salen de la universidad y todo eso como registrados, hay esta cantidad de matrimonios que realmente ahí está, si ven, no es un número así considerable o muy grande, sino que quiere decir que ya en la actualidad ya está como que ya no es la moda casarse. A lo mejor en algunos círculos sociales por la gran boda o por aparentar acá que pues voy a rentar un gran salón, el gran vestido, todo esto a lo mejor por más el hecho social es la cuestión de la boda, pero si no, nada más se juntan y pues ya, ¿no? Entonces, pero realmente el divorcio está muy a la baja, que diga, el matrimonio está muy a la baja y el divorcio vemos prácticamente que de cada 6 o de cada 5, por si lo queremos ver así como más, de cada 5 matrimonios, 2, se divorcian. Entonces es una cantidad altísima, es una cantidad que realmente no estamos como dimensionando y entendiendo realmente o dándole el interés de lo que realmente significa el divorcio. Y acá llama la pregunta, si se acuerdan, dice aquí en el versículo, dice aquí, no sé en su versión que diga, pero aquí dice, no le es agradable. Si sucede que no es agradable, ¿alguien me puede decir en su Biblia qué dice ahí? No encuentra, no, es hasta peor todavía, que no encuentre favor. Alguna cosa indecente, ese está un poquito mejor o más como normal. Pero podemos pensar así, o sea, ¿qué es algo indecente o qué es algo no agradable en su esposa? ¿Qué podría ser? Podría ser que no le echó sal al arroz. Podría ser eso como algo que no es agradable o que, ¿sabes qué? No me gusta cómo se viste o que ya subió algunos kilos de más, o que me contradiga con los niños, o no sé, cómo disciplina a los hijos. O sea, a ver, ¿quién de ustedes puede decirme algo que podría ser así, como que no es algo agradable, el que le huele la boca? Sí, sí, o sea, digo, y los que se divorciaron o que están divorciados, pues también pueden saber, o sea, pueden decir, no, es que yo sí aguanté esto, yo sí aguanté el otro, pero aquí puede estar como que la cuestión así como muy abierta. Y precisamente eso pasaba en los tiempos del Señor. O bueno, siempre ha pasado, ¿no? Siempre ha pasado. Aquí lo que vemos es Shammai, y de este lado vemos a Gilel, ¿no? Entonces, Shammai, ¿quién era Shammai? ¿Se acuerdan alguien quién era Shammai? Un maestro de la ley, ¿en qué tiempo? Antes tantito, desde el primer siglo antes, desde los
ajá, desde el siglo I antes de Cristo hasta el siglo, pues, corriendo, ¿no? Pero bueno, ellos sí nacieron antes, pero tenían sus dos casas fariseicas, y era la casa de Shammai y la casa de Gilel. Y a veces batallamos, pero una era la estricta y otra era la más relaxa o la más flexible. ¿Quién era la más dura? Shammai, exacto. Dice, se asocia con la disciplina, el rigor y el juicio estricto, pero también era sagrado, o sea, eran las cuestiones más sagradas y más reverentes. Eso está mal ser, tomar las cosas en serio, estar mal ser disciplinado, estar mal tener temor de Dios, ser rígido en no violar las cosas, ¿está mal eso? No podríamos decir que está mal, o que sea uno buena onda y el otro mala onda. Sin embargo, la otra escuela era conocida por su flexibilidad y tenía un enfoque más pragmático, así como que de diferentes tipos de vista o ángulos, y sus enseñanzas eran más basadas en la bondad y en la paciencia, ¿no? Entonces veíamos, eso también está mal, o sea, el ser así como que su enseñanza esté basada en la bondad y en la paciencia, ¿está mal? Pues tampoco, ¿no? Entonces, nuestro maestro no es ningún rabino, sino que es nuestro Mesías, ¿no? Y sí le decían muchos sus discípulos, todos le decían rabino, oye, rabí, esto, lo otro, ¿no? Pero realmente él no estudió en una yeshiva, ni él estudió en una... Por eso en muchos capítulos, en muchos pasajes, aparece y le dicen, oye, ¿tú de qué escuela vienes? O de qué autoridad te da esto? Y dice, no, pues yo tengo la autoridad de mi Padre que está en los cielos. Pero no dice, entonces, porque ellos decían, no, pues es que yo vengo por este lado, yo vengo por este lado, o como Pablo, ¿se acuerdan que presentó sus credenciales? Dice, ¿qué decía Pablo? Dice, yo soy fariseo de fariseos. ¿Cuáles eran? El fariseo era, a veces lo entendemos como que es algo malo por todo lo que a veces se ha traducido, y podemos decir que el fariseo es alguien malo porque contendía con el Señor y así, pero realmente era un maestro de la Torah. Realmente eso significa ser fariseo, y daba su interpretación de acuerdo a estas situaciones. Sin embargo, este, decía Pablo, dice, yo soy fariseo de fariseo de la casa de Benjamín, porque la casa de Benjamín, ¿se acuerdan de las cuestiones de las dos casas bueno, la casa del sur, por dos tribus? ¿Qué tribus eran? Judá y Benjamín. Y Benjamín, ¿se acuerdan que era el hijo que después de José, pues era el otro hijo de Raquel, el chiquito, ¿no? El consentido. Entonces, realmente era como el hijo, como el pura sangre, como el hijo, como el hijazo, ¿no? Como el hijazo de la vida. Entonces, dice que él precisamente se considera, dice, soy de la tribu de Benjamín, o sea, no soy de Aser o de Neftalí no por hacerlos menos, pero él decía que venía de la casa de Benjamín, era hebreo de hebreos, en cuanto a la fe, dice celoso, todo, se echa sus credenciales ahí, y dice que era discípulo de Gamaliel, ¿no? Era discípulo de Gamaliel y era nieto de Gilel, ¿no? O sea, Gamaliel era nieto de Gilel y él fue estudiante de Pablo, o sea, fue Pablo a estudiar ahí, se hacían ahí, y algo que a mí me impresiona es que cómo eran realmente los estudios de un rabino. O sea, dice que a la edad de la primaria se sabían de memoria, o sea, para pasar de grado, por así decirlo, se tenían que saber el Pentateuco, o sea, la Torá de memoria. O sea, para empezar. Si tú y yo, ¿no? La verdad, con un versiculito ahí ya andamos batallando y qué irá primero no, y luego decimos, ¿no? Siempre decimos, me sé el versículo, pero no sé dónde está, no sé la cita, no sé la cita. Y así como que, imagínate, ellos tampoco tenían versículos, era un rollo así de pe a pa, o sea, se lo tenían que saber así. Y si no, ahora ni con el celular, no saben ni qué buscar ni nada, y en cambio ellos, de memoria. Y ya si pasaban, si tú le decías, a lo mejor, imagínate un examen de una cátedra, te decían, a ver, números, no sé, 22, no sé si hay números 22, ¿no? O sea, muchos ni siquiera sabemos, ¿no?
pero realmente, a ver, dime tal cosa, tal pasaje, dónde dice esto, dónde dice el otro, y ellos lo tenían que decir de memoria. Y si pasaban, entonces después tenían que ir a los libros históricos. Y después ya los libros proféticos y todo eso. Imagínate estudiar todo el Tanaj y sabértelo de memoria. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, Pablo imagínate, Pablo, era precisamente un rabino que en su niñez y todo eso estudió toda esa parte de doctrina, pero ya en la universidad, en los estudios así, él dice que se iba ahí, o sea, él hace cuenta que estudió 4 doctorados en Harvard, ¿no? Lo equivalente. Y entonces Pedro, un pescador así de vulgo, dice, por eso dice, es que Pablo dice, es difícil de entender. Las cartas de Pablo son difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Y nosotros decimos, no, yo ya conozco lo que dice Pablo. Pablo se refiere a esto, porque pues yo sé, ¿no? Sin embargo, ya después de 2000 años de diferencia, nosotros creemos que sabemos interpretar, pero no tenemos ese contexto que realmente él tenía. Y Pedro, Pedro conocía, o sea, estuvo conviviendo con Yeshua, estuvo viviendo con él, y para él se le hacía difícil entender, ¿no? Entonces tenemos que tener un poquito más de ¿cómo se dice? Humildad y poder ver realmente lo que nos está queriendo decir Pablo. Pero bueno, y precisamente así, pues, ¿quién creen que era más popular? Pues Gilel, ¿no? Y el pobre Shammai no llegaba ni a 5, mira, ¿no? Y es que esto es así, porque decía, fíjense, dice, la escuela del rabino Shammai era estricta y únicamente aceptaba el divorcio solo por inmoralidad sexual. ¿Qué es inmoralidad sexual? Pues infidelidad, ¿no? Adulterio. Pero bueno, adulterio en el estricto modo de la palabra, y ya vimos de Deuteronomio cómo se castigaba el adulterio con la muerte. Pero si el marido decidía perdonar un poco o perdonar ciertas cosas, lo que sea, pues entonces le extendía una carta de divorcio y se podía, ¿no? Igual, ¿se acuerdan los que están viendo la serie de José de Egipto también? Que el hijo, ¿se acuerdan que hemos estado viendo? ¿Cuál hijo es el que toma la mujer de su padre? Rubén. Y Rubén, y él pudo haber ejercido ese derecho que tenía de apedrearlos, de llamar a los dos, de traer a su concubina, a su esposa, y a ver qué pasó, ¿no? Pero no lo quiso hacer, dice que no lo quiso hacer, o sea, no lo pasó por alto, pero no aplicó esa sentencia. Y por eso se acuerdan que de lo del niño malcriado y que todo eso que lo apedrearon también, que nos suena fuerte, pero realmente es esa cuestión que en la cuestión celestial es así, o sea, es así, es la muerte, ¿no? Ya en la terrenal, pues ya se puede legislar con ciertas cosas, pero para el Señor no es un juego, ¿no? Y este, el rabino Gilel, que era flexible, y decía que por cualquier motivo, y ahí ese cualquier motivo, pues es lo que decimos. Entonces, si ya no sabe cocinar, o sea, ya me está haciendo un problema porque no sabe cocinar, entonces, pues me divorcio, ¿no? Y iban, ¿con qué rabino iban a ir? Con Gilel. Porque si iban con el otro, pues le iban a decir, a ver, ¿qué pasó? No, pues es que no me dejó ir con mis amigos aquí al de enfrente. Divorcio, ¿no? Entonces dices, no, 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 o sea, oye, es que, este, ¿eh? No sabe voltear tortillas, no sabe, pues lo que sea, ¿no? Cualquier situación que no parezca como honorable. No, ajá, fíjate, aquí dice la escuela que había un rabino que se llamaba Rabí Akiva, que ese todavía era más liberal, y ese decía que podía hacer o podía firmar el divorcio por una mujer más bella. O sea, eso sí es totalmente, pues como, pues mala onda, ¿no? O sea, inaceptable. Y de todas maneras es una cuestión de legislación. Es una cuestión de legislación porque
pues el hombre que no está bajo la Torah, pues puede decir, pues yo la dejo y punto, y ya, y hágale como quiera y ya. Pero el divorcio tenía que ver con dejarla bien. Y ahorita vamos a ver qué eran ese contrato. Pero entonces se acuerdan que también a Yeshua le dijeron, ¿no? En Mateo 19 vemos que a Yeshua también le dice que Yeshua enseña sobre el divorcio. Dice, y se acercaron a él algunos fariseos para probarle, diciendo, ¿es lícito un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Y ahí ya podemos entender. ¿A quién le estaban preguntando? A Yeshua le estaban diciendo, oye, ¿tú estás de acuerdo con quién? ¿Con Gilel o Akiva? O sea, como que pues por cualquier motivo. Entonces y respondiéndole, Yeshua dijo, ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Ahí Yeshua lo que hace es que no nada más está yendo a decir, ah, no, pues sí estoy de acuerdo con tal rabino o con tal otro rabino, sino les está mencionando aún el principio de la primera mención, y es lo que ya les habíamos comentado a ustedes, que es el principio de la primera mención. La primera vez que aparece un asunto en la Biblia. Entonces, ¿dónde vamos para poder tener ese contexto? Pues si están hablando del divorcio, Yeshua les está citando no nada más a Moisés o a sus rabinos, sino a Moisés, y aparte más atrás dice, el Señor los creó, y dice, y añadió, y por esta razón, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Dice, por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, que ningún hombre lo separe. Y no sé si ustedes, pero yo cuando me casé, sí dijimos eso. O sea, sí dijimos eso de que no, que lo que Dios separe, que no lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, ¿no? No, no, no. Eso está más grueso todavía. Es que acuérdense que soy disléxico, acuérdense. También, también es eso, ¿eh? Entonces, y entonces le responden ellos, dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo, dice, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió, no está diciendo que les dijo divórciense y así, no, 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 dice que les permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad y se casa con otra, comete adulterio. Entonces ahí el Señor ya está poniendo las cosas sobre la mesa y es lo que vamos a ver. Salvo por esta cuestión que nos dice nuestro maestro, dice que salvo por la infidelidad o la inmoralidad sexual que ahorita vamos a ver, entonces es permitido el divorcio. No dice por cualquier cosa, ¿no? Y eso es lo que tenemos que mostrarnos. Pero entonces, volviendo al ejemplo acá de Shammai y Gilel, pues, si se dan cuenta, todo es así. Por ejemplo, esta comunidad que Dios ha levantado, que Dios está formando, muchos amigos me han dicho, es que esta iglesia es súper legalista y súper estricta y no sé qué, y ahora sí muy no sé cuándo, y pues no, o sea, simplemente volvemos a lo mismo. Está mal querer agradar al Señor, está mal querer guardar sus fiestas, está mal querer agradar al Señor en todo, ¿no? Pero así como todo, pues es que yo mejor me voy a una iglesia donde sí me permitan pues hacer lo que sea, donde sí se me permita hacer, y no es que te permita o no te permita, si ustedes lo han visto, o sea, no es permitir de que yo me voy a enojar si hacen esto, no, no, realmente ustedes pueden hacer lo que sea, el chiste es que dice, como dice la palabra, dice, cada día de reposo alguien tiene quien les lea a Moisés, ¿no? Y cada vez, cada Shabbat, van a empezar a escuchar algo y otra cosa, y el Señor les va a revelar en su momento lo que Él quiera revelarles. No va a estar Ezequiel ahí atrás o Pau ahí diciéndoles, oigan, es que no hagan esto, no hagan lo otro, ¿por qué no comen esto? Realmente por eso dice Pablo, a los gentiles
no se les moleste, no se les moleste en esto. Solo sí tienen que cumplir ciertas cosas para poder